Pues gracias a todos por la asistencia y por la acogida, aunque como ha dicho Mercedes, yo me siento doblemente acogido porque me siento en casa ya con los años que hace que bueno, pues que nuestra familia pues está viviendo aquí en Puente Tocinos y por lo tanto esta es nuestra parroquia. Voy a empezar, antes de continuar con las diapositivas, voy a empezar leyendo lo que evidentemente no es una oración, pero es el preámbulo de esta Constitución y no hay otra forma de hacer esto que orándola, ¿vale? Yo la sesión que quiero transmitir hoy verdaderamente se cortará cuando el tiempo nos diga que ya nos estamos excediendo del límite de la tarde y pueden quedarnos diapositivas en el tintero, pero no importa. Prefiero que hagamos de cada diapositiva pues una lectura simbólica, un compromiso sobre nuestra situación de hoy, sobre la historia de lo que ha acontecido hasta llegar a nuestro tiempo y de cómo a pesar de ciertos, no arcaicismos, pero bueno, de ciertas cosas que quedan en la actualidad de lo que fueron los años 60 y ya no es, sin embargo, hay muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y como decía, mucho camino empezando con lo que pues para mí es esto, es ineludible. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Este es el primer punto con el que comienza la Constitución. Si a lo largo de este curso habéis visto ya buena parte de los documentos del Concilio Vaticano II, habéis hecho dos cosas muy importantes. La primera, lo que durante varias diapositivas va a aparecer, y es la palabra formación, que es precisamente esto la cabecera de la página web de nuestra parroquia, en la Escuela de Agentes de Pastoral. Pero quiero que continúe porque verdaderamente esto es así, esto es formación. Y si es formación, es vida activa de la Iglesia, pero hoy día, no en lo que respectaba al Concilio Vaticano II, no, 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 es vida activa en la Iglesia hoy. El hecho de formarnos en estos documentos es actualidad y el hecho de formarnos en estos documentos es la demanda de algo que pasa como el reino de Dios, que todavía no ha llegado a su término y todavía no ha llegado al término la lectura de estos documentos y por supuesto la puesta en práctica. De hecho, yo en mi lectura, porque hago de esto una experiencia, en mi lectura cambiaba el subtítulo y como veis ya no solamente le llamaba sobre la Iglesia en el mundo actual, sino que yo precisamente por ese proemio me atrevía a llamarle en mi propio estudio más íntimo, que de intimidad nos habla, sobre la humanidad de Cristo resucitado en el Evangelio del día. ¿Y por qué? Pues por esto que yo os presento aquí. Esto es simplemente la lectura que yo hice y lo que os ofrecía como si me pusiera a estudiar con unos apuntes, que en esto es mi defecto de fábrica, y me pusiera a hacer un mapa conceptual de lo que yo estaba anotando para poder no explicarlo, sino compartirlo con aquellos que lo pueden haber leído en cualquier momento y muy posiblemente antes que yo. Aquí tenemos la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, que para mí es sobre la humanidad de Cristo resucitado en el Evangelio del día. ¿Por qué? Porque de todo lo que nos habla, precisamente esa palabra Gaudium es gozo, los gozos. Por eso quería leer también el proemio para que entendierais la traducción de esta palabra, de este vocablo en latín. Y yo con ello lo he desmenuzado y lo he convertido en tres grandes conceptos que al mismo tiempo se enlazan entre sí por otros. Porque al final, ¿qué es eso? Pues lo que la Constitución Gaudium et Spes nos pide, en el fondo, si lo llevamos a término, es el gozo de Cristo. Porque Cristo goza con la salvación
de ese mundo que trabaja por sí mismo, que trabaja por un sentido muy, muy especial y muy particular de la fraternidad, y que sin el cual Cristo ni siente completo su propio reino, el de Dios Trinidad, ni lo siente completo, ni se puede recrear verdaderamente, sino parte de nuestra propia ayuda, ¿no? Y es por ello que considero que la Iglesia en el mundo es el gozo de Cristo y es la esperanza en Cristo, ¿vale? Por eso uno esas dos cosas. Y como habéis visto, para mí ese subtítulo del que habla de la humanidad de Cristo es trascendental, porque ahora después presentaré un pequeño recuento de palabras, una pequeña estadística. Yo, aparte de venir de la rama de historia, pues también me dedico mucho al ámbito de la sociología y trabajo mucho también con la cuantificación de ciertos términos dentro de un texto. Y la humanidad de Cristo veréis por qué va a estar presente, ¿no? Entonces, el gozo de Cristo y la humanidad de Cristo nos está hablando de un Cristo resucitado. Y la esperanza de Cristo y la humanidad de Cristo están enlazadas por ese evangelio del mundo actual o ese evangelio en el mundo actual. Ese cumplirse la palabra de Dios en el día a día y al mismo tiempo ver que en ese día a día no están presentes otros o no está presente otro que no sea Cristo en su humanidad, con todas las circunstancias que encontremos día a día. Y precisamente en nuestro trabajo diario y en esas problemáticas que parecen no tener fin, porque evidentemente estoy dando hoy aquí una charla, una experiencia compartida con vosotros en el momento en que Rusia, precisamente en esta fecha, está argumentando que tiene motivos más que suficientes para sentirse atacada, o Putin mejor, para sentirse atacado por una guerra que dice no haber empezado él. Y esto lo ha dicho hoy. Esto han sido las noticias de hoy, ¿no? Pero este es nuestro obrar. Y en ese obrar está también la esperanza en Cristo y en Cristo resucitado. Y en esas debilidades que le siguen sucediendo al mundo se encuentra también la humanidad de ese Cristo que padece junto a nosotros. ¿Vale? Con esto podría acabar, porque es el contenido, la decantación del contenido que tiene Gaudium et Spes. Verdaderamente es esto. Y vais a ver cómo es un lenguaje que, partiendo de Cristo, es muy, muy, muy humano. Y yo he utilizado para ello, puesto que hablaba de Cristo resucitado, para mí me llevaba precisamente a todo lo que se ha leído y rezado y proclamado hace pocos domingos aquí mismo en la parroquia, ¿no? Y me iba precisamente al Domingo de la Misericordia, porque considero que es uno de los principios ineludibles también para entender de qué va esta Constitución Apostólica y para ver de qué va todo lo que significó el Concilio Vaticano II, ¿no? Esa misericordia. Y bueno, pues en la antífona de comunión se decía: trae tu mano y toca la señal de los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya, que para eso estábamos y estamos en tiempo pascual, para junto a eso manifestar que pese a todo, la alegría es la de sentirnos acompañados por un Cristo ya resucitado, por una vida nueva, y por lo tanto, sí, esa debilidad de Tomás, pero aleluya. La estructura de la sesión yo la marco en una clave literaria del Evangelio. Yo voy a emplear diferentes bloques en la ponencia, aprovechando varias lecturas fragmentos del Evangelio de Lucas, como si fueran entradillas literarias con las que yo me sirvo para analizar de un modo un poco más, bueno, no digo original, pues un modo, esta Constitución, porque evidentemente nos llevaría días y nos podría llevar un curso entero como cada uno de los documentos que vosotros habéis leído, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento vamos a hacernos una idea del tiempo en el que estamos, de la redacción de la Constitución Gaudium et Spes, ¿vale? En esa cronología que podéis ver que comienza en mayo del 63, de 1963, apenas han pasado unos meses
desde el inicio del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre del 62. Y se va a firmar por Pablo VI y se va a publicar el 7 de diciembre del 65, un día antes de que el 8 se dé por concluido el concilio. Es decir, se va a alargar durante todo el tiempo del concilio la redacción del documento. Esto significa dos cosas: que el documento es muy importante y que el documento traía controversias en el debate establecido por los padres conciliares, ¿no? Entonces, como veis, he destacado especialmente en esa cronología que ahí tenéis, pues el periodo octubre-noviembre del 64, en donde en una larga discusión, pues tienen lugar la friolera de 169 intervenciones más todas las observaciones escritas. Es decir, con unas primeras ediciones que ya se estaban lanzando, había muchísimo que discutir, mucho que decir, mucho que perfilar. Y esto es muy importante. Continúo con esa especie de bloques, ¿no? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿A qué me vengo a referir? Pues por analogía, simbólicamente, a lo que se refería del Concilio Vaticano II en todas sus escrituras. Esto es simplemente por hacer que en esta intervención haya contenido un esquema de todos los documentos del Concilio Vaticano II para que veáis dónde se sitúa Gaudium et Spes, ¿no? Dentro de ese 3, 4, 5, 6, 7, no quiero nunca equivocarme, ¿no? De ese 4 más 3 más 9, ¿no? De las constituciones, las declaraciones y los decretos, ¿no? Es la quinta constitución de entre esos textos del Concilio Vaticano II, ¿vale? Este es el repaso de todos ellos y junto a ello este es el esquema. Ya con este esquema podemos saber perfectamente de qué va esta Constitución. Con una exposición preliminar en donde dice la situación del hombre en el mundo de hoy. Como veis, la centralidad ya la pone en el ser humano. Aquí tenemos que tener en cuenta que en el lenguaje, y después lo veréis reflejado, no aparece, como hoy día sería quizá probable, tantas veces hombres o mujeres, o no se utiliza la palabra tanto personas como hombres. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de los años 60 se da por hecho que hablar de hombres o de los hombres es hablar de toda la humanidad, ¿vale? Que lo integra todo. ¿De acuerdo? Y tenemos dos grandes partes. Muchos estudiosos del Concilio Vaticano II y especialmente de esta Constitución entienden que la segunda parte quizá no ha quedado totalmente obsoleta, evidentemente, pero sí es la parte que habría sufrido más cambios por el contexto. Como veis, voy de atrás adelante y así lo voy a hacer en la exposición. ¿Por qué? Porque en la segunda parte lo que hace este documento y lo que hace la Iglesia es intentar abordar lo que considera que son algunas de las principales cuestiones de la humanidad en su mundo actual, en su tiempo presente. Como veis, la dignidad del matrimonio y de la familia. La palabra dignidad va a estar presente en todo el documento y especialmente la concentra o la pone en el momento de hablar del matrimonio y de la familia, porque en esa dignidad ya va también la dignidad de todos los seres que integran el hogar, que integran esa casa y que integran esa familia en Cristo y con Cristo, ¿vale? El hecho de que esté fundamentada en Cristo la va a revestir de la dignidad, evidentemente, de cualquier ser humano que no puede, que no debe despojarse ni un ápice de su dignidad, aunque evidentemente lo entregue por la vida en común. ¿De acuerdo? Y este principio no digo que dura hasta nuestros días, creo que está más vigente, bueno, que nunca o tan vigente como siempre cuando vemos que se repiten una y otra vez las faltas a la dignidad de determinadas personas en muchos hogares, ¿vale? Luego, esto sigue siendo de actualidad. El sano fomento del progreso cultural. En ello se nos va a hablar de algo que ya el año pasado, por ejemplo, cuando trabajábamos la sinodalidad, también se aludía a ello desde el ámbito de la formación, de la cultura, y que también aquí en la parroquia, desde todo el trabajo con Acción Católica se entiende muy bien, y es el fomento de la cultura y el desarrollo y el fomento y las alas dadas al arte y a la expresión artística también como
un método y un canal de comunicación del Evangelio y también de trabajo parroquial. La vida económico-social, la vida en la comunidad política, y en estos dos casos sí que es verdad que observaríamos, si lo leyésemos muy desmenuzado, dos capítulos en donde quizá hay puntos que evidentemente ha experimentado cambios, porque por ejemplo, en este momento no se habla de los sindicatos, por ejemplo, como sí que hoy se abordaría perfectamente, o en el ámbito de la política, pues sí se hablan de grandes temas transversales, pero no se detiene específicamente en las cosas que pueden estar sucediendo, sobre todo porque lo que interesa a Gaudium et Spes es ese quinto punto en este bloque, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Como veis, aquí está hablando de un hecho que es muy revelador y que es muy transformador, ¿vale? Quiero utilizar más que transgresor la palabra transformador, precisamente en esa clave de resurrección con la que yo estaba hablando. Decía Juan 23, el que inicia ¿no? la llamada al Concilio Vaticano II, que para él fue verdaderamente una llamada de Dios inesperada, y que poco a poco más y más voces, ¿no? acudieron a esa llamada y a esa intuición de la necesidad del Concilio Vaticano II. Bueno, pues es un momento para la Iglesia de recreación, de un haber resucitado, un haber cambiado algo en él, cuando María intenta reconocerlo y ve al hortelano, pero hay algo como es su voz que se mantiene. Pues bueno, hay una recreación en nosotros, ¿no? Hay una recreación en esa resurrección y hay una recreación en la forma que tiene la Iglesia de ver esto. Es decir, no cambia la Iglesia por completo, no tiene sentido que cambie por completo, sino que intenta tener la capacidad de recrearse, ¿vale? Esos son los grandes temas. ¿Y cuál es esa parte que para mí es la que continuará con un sentido transversal hasta nuestros días, sin duda? La primera, porque es la gran llamada, la Iglesia y la vocación del hombre, repito, la Iglesia y la vocación de las personas, del ser humano, en donde, como veis, hemos vuelto a algunos términos que ya hemos visto abajo. La dignidad de la persona humana, antes la hemos empleado en el matrimonio. La comunidad humana, antes hablaba de la comunidad de los pueblos. Esto significa que entender nosotros la comunidad no solo puede pasar por entender una comunidad formada por los que nos conocemos y sabemos generar en armonía un discurso del que todos tenemos conocimiento y nos sentimos a gusto, como aquí, formándonos en él. No, es la comunidad humana y por lo tanto, desde el punto de vista de una traducción social, es la comunidad de los pueblos, que es lo que tenemos en la segunda parte. La actividad humana en el mundo. Por eso después vemos una actividad humana en el mundo que se puede traducir en términos, por ejemplo, habría muchísimos temas de cultura, de economía, de sociedad o de política. Habría muchísimas facetas, muchísimos melones que poder abrir en ello. Y la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, que ahora sí digo, olvidaos de que esto es o fue publicado en 1965. Leedlo en el año actual y pensad, la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, y vámonos al último de los epígrafes, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Y olvidémonos de que esto procede de otro tiempo, porque es una de las mayores necesidades que estamos teniendo hoy día. Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad, y así cambio de tercio. ¿A qué me refiero? A ir como Jesús entrando en la ciudad, a ver cómo la Iglesia y los padres del concilio entraron en ese mundo que no podían dejar de abordar para poder recrear la Iglesia y seguir construyéndola como algo nuevo. Y he hecho aquí un gráfico, esto es simplemente un recuento, esto es un estudio cuantitativo de palabras, ¿vale? Hay muchas plataformas hoy día en Internet que nos ofrecen esta posibilidad. Lo que he hecho ha sido copiar todo el texto de Gaudium et Spes, lo he pegado en un cuadro y de ahí me ha salido un gráfico. Es por ello por lo que evidentemente hay conectores como Dell
que aparece muy repetido. Eso lo tengo que obviar y me tengo que quedar con otras palabras, y así puedo ver cuáles son las palabras que más veces aparecen en este texto, a golpe de vista. Hombre, y abajo humana. ¿Vale? Y después empezamos a tener otras tantas. ¿Veis que vuelve a aparecer hombres, iglesia, Dios, Cristo, vida, cultura, mundo, familia, amor? ¿Vale? Y después van apareciendo otras que también aparecen repetidas unas cuantas veces, como política, sentido, orden. La palabra orden es muy significativa, porque en el lenguaje de este tiempo es el término con el que se intenta hablar de lo que quizá yo hoy con mi lenguaje hablaría de armonía. Y en la armonía ellos lo expresan bajo la necesidad humana de orden. ¿Por qué orden? Porque hablan de hecho del ser humano también introducido en el conjunto de la creación. Y si hoy día, por ejemplo, vemos que también nos encontramos con un medio ambiente, ¿no? Castigado y herido quizá por nuestra huella, pues sabemos que la única forma de devolver al medio ambiente todo lo que debe tener para que nosotros mismos sobrevivamos es devolverle su orden natural. Bueno, pues en esa clave también entendía la Iglesia cuando redacta Gaudium et Spes que necesita hablar de orden, porque el ser humano no lo deja fuera del propio orden de la creación y por lo tanto el propio ser humano necesita de un orden en sus cosas, ¿no? Y por eso habla de los mismos términos. Como digo, habla de orden y lo vuelvo a decir, habla mucho de Cristo, va a hablar también de dignidad y habla también de algunas palabras como tenemos en la esquina inferior izquierda, ¿no? Conforme lo leemos, que están, me han salido ahí todas seguidas en el gráfico, pero no me parece nada mal que me hayan salido seguidas. Pueblos, creador, caridad, paz. Aquí tenéis algunos de los términos, como decía, aquí ya puestos en negro sobre blanco. La palabra hombre junto a la de hombres, 242 veces más 108 veces. ¿Vale? Creo que nos queda claro, y como os he dicho, hablar de hombre o de hombres es hablar del ser humano. ¿De acuerdo? No podemos descontextualizar el documento. Creo que nos queda claro de qué va esta Constitución. Nos queda clarísimo. Y de hecho, por si faltaba poco, se le suma humana o humanas, estas dos categorías a las que se suman otras 172 repeticiones con humana o humanas. Tampoco se queda atrás, evidentemente, el término de Dios con 231 y, como veis después, vida. Y un hecho, y aquí lo he remarcado porque en 164 ocasiones aparece todos. Y en ese aparecer todos, yo creo que es un camino que, como decía, ya el año pasado aquí se trabajó la sinodalidad, y yo creo que es un camino que no cesa. ¿Vale? Y si no cesa, como yo estudiaba en mi carrera, cuando se repite muchas veces una norma es porque no se cumple. Entonces yo creo que partimos un poco de ese lenguaje de la urgencia en todo tiempo, pero también de la necesidad de hablar de todos. Social, iglesia o iglesias, mundo, y como veis ya otra serie de términos dentro de los cuales me he querido quedar por no continuar en esas 70 ocasiones en donde aparecía la palabra comunidad. Y aquí es donde centro el texto principal. Todos los demás, si no me diera tiempo a leer algunos de ellos, los pasaría. ¿De acuerdo? De hecho, posiblemente voy a seleccionar algunos. Pero este sí lo quiero leer porque al final de lo que habla también este documento no es solamente de las necesidades del mundo que la Iglesia ha de abordar como miembro del mundo y el mundo como parte suya, ¿vale? Sino del hecho de que no se trata de una serie de problemas externos al ser humano, sino que el ser humano, si tiene algo como vocación, es la propia humanidad. Por ello, este título
que forma parte de los artículos introductorios, era necesario leerlo. El de la Iglesia y la vocación del hombre respondiendo a las mociones del Espíritu, porque se habla de la moción del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Esto significa que nuestro obrar en la Iglesia y en el mundo, aun cuando parezca el mundo muy extraño y aun cuando nos sintamos muy separados de ciertas comunidades que padecen ciertos problemas o que piden nuestra ayuda, no están fuera de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz. Ahora nos preguntaremos a nosotros, ¿la fe todo lo de nuestra vida nos lo ilumina? Porque si es así, veréis cómo lo ilumina con nueva luz. Y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Tenemos un plan divino, participamos de él. Por ello orienta la meta hacia soluciones plenamente humanas. Cuando no sepamos qué soluciones tomar ante nuestra vida, pensemos que en el plan de Dios con nosotros hay soluciones enteramente humanas. El principio de la Constitución nos habla, de hecho, y por eso también leía el primer punto del proemio al inicio, habla de una intimidad del hombre con Dios. Esto significa que no siempre hemos de leer esta Constitución apostólica en clave de ONG, sino en clave de un diálogo íntimo con Dios. Por ello, esta parte la estoy intentando trasladar a una cierta intimidad. El concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan la máxima consideración. Es decir, todo lo que antes hemos visto, esos términos que hablaban de hombre, humanidad, cultura, política, sociedad, comunidad, nos dice la Iglesia, y esto ya es un reconocimiento, que merecen la máxima consideración. Esos son los términos con los que la Iglesia declara estar profundamente preocupada y enlazarlos de nuevo con su fuente divina, porque provienen de la fuente divina, porque provienen de Dios, porque ninguna de las cosas del mundo quedaban fuera de él. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello, necesitan purificación. ¿Os acordáis del pasaje de la Samaritana? Ahora después introduciré un bloque más con ello. ¿Qué piensa el hombre de la Iglesia? ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual? Si nos remontamos ya más de 800 años, le dice el Cristo de San Damián a Francisco: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y se pone Francisco pieza a pieza a construir, a reconstruir aquella ermita a las afueras de Asís, pensando que era esa la cosa. Bueno, pues en esa cosa nos va la urgencia de lo que aquí dice Gaudium et Spes: levantar el edificio de la sociedad actual. Fijaos el cambio en el lenguaje a mediados del siglo XX. De ese reconstruye mi iglesia, la Iglesia entiende que para que el ser humano entienda de lo que habla la Iglesia, hay que decir levantar el edificio de la sociedad actual. Es un cambio en el lenguaje. Y esto es una verdadera, como decía, revolución, una verdadera recreación de la Iglesia. ¿Qué sentido último tiene la acción humana en el universo? He aquí las preguntas que aguardan respuesta. Esta hará ver con claridad que el pueblo de Dios y la humanidad, de la que aquel forma parte, se prestan mutuo servicio, lo cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa y por lo mismo plenamente humana. Y le dice Jesús a Zaqueo: date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Esto es lo que yo quería también vincular con la samaritana. ¿Qué está diciendo Jesús a Zaqueo? ¿O qué está diciendo Jesús a la samaritana?
Lo que conviene antes de que yo siga es que yo, Jesús, me empape de lo tuyo, que yo sepa de lo tuyo. Dame de beber. El diálogo comienza así. Dame de lo que tú traes, dame de lo que tú tienes. Esta es la forma en la que la Iglesia entiende que a partir de este momento hay que hacer lo que esta Constitución tiene en esencia, y es un texto eminentemente pastoral, y es: comencemos por escuchar, comencemos por pedir, beber de la realidad que el mundo trae, y de ahí ofrezcámosle un agua pura, un agua nueva, un agua que hace rejuvenecer y que hace recrear todas las cosas. Pues es necesario que hoy me quede en tu casa. Bueno, aquí aparecen algunos de los problemas más urgentes. Como he dicho ya, al repasar el esquema conseguía perfilar o poder abreviar todas estas diapositivas que después en la grabación se pueden leer. Son extractos de la Constitución. Y lo que a mí me llama la atención es que en cada uno de esos temas de la segunda parte, en ese mundo de Zaqueo, en ese ser humano en su realidad, siempre va a hacer referencia no a una lección que hay que darle al mundo, sino que recurre a determinados agentes que están en el mundo para que ayuden a construir esto. La Iglesia no tiene la solución y no tiene la exclusividad de cómo obrar en el mundo, sino que la Iglesia pide al mundo ayuda. Por ello, ante el matrimonio, la familia, etc., dice: debe resplandecer la luz de los principios que brota de Cristo, pero como veis, habla de la necesidad de que hablen el matrimonio, la familia, la cultura humana, la vida económico-social, que hablen esos temas. Y ante esos temas, ¿qué nos dice? Pues que sobre el matrimonio y la familia pide la Iglesia la comunión de otros agentes que tienen que estar junto a la Iglesia. En ese momento, dicen, los científicos, principalmente los biólogos, los médicos, los sociólogos y los psicólogos, pueden contribuir mucho al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si se esfuerzan por aclarar más a fondo con estudios convergentes las diversas circunstancias favorables a la honesta ordenación de la procreación humana. Iban dos discípulos de Emaús y convergen en el camino con Jesús. Van agentes de la sociedad y convergen con la Iglesia en la búsqueda de un sentido para, por ejemplo, la familia y de una solución a las graves crisis y a las continuas crisis que esta institución, que nunca acaba en cualquier sociedad y en cualquier religión, tiene que vivirlas. ¿Vale? En cuanto al sano fomento del progreso cultural, y nos dice aquí que la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera. Y dice abajo: esto pide también que el hombre, salvados del orden moral y la común utilidad, puede investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación, y por último, que se le informe verazmente acerca de los sucesos públicos. Fijaos que en el ámbito cultural introduce también el ámbito de la comunicación, ¿de acuerdo? Y no solo se queda ahí, a la autoridad pública compete no el determinar el carácter propio de cada cultura, sino fomentar las condiciones para promover la vida cultural entre todos, aun dentro de las minorías de alguna nación. En cuanto a la vida económico-social, pasará igual, ¿vale? Habla acerca de adquirida la competencia profesional y la experiencia, que son absolutamente necesarias. Es decir, esto no va de discursos, esto va de ser profesionales en nuestro mundo, en los entornos a los que nos dediquemos o en los que nos entreguemos, ¿vale? Absolutamente necesarias, pero que respeten en la acción temporal la justa jerarquía de valores con fidelidad a Cristo y a su Evangelio. ¿De acuerdo? E igual en cuanto a la comunidad política, en donde dice que están estrechamente unidas, ¿no?, las realidades temporales y las sobrenaturales, como la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto a su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil.
La Iglesia no puede poner su esperanza, ningún agente de la Iglesia puede poner su esperanza en privilegios dados por el poder civil. ¿De acuerdo? Al César lo que es del César. ¿Vale? Y continúa. Y como decía, en cuanto a la paz, lo único que voy a mencionar es que se afana una y otra vez en destacarlo. Dice, la paz jamás es una cosa del todo hecha. Jamás es la paz es un continuo quehacer. Y después, a pesar de todo lo que dice este texto, esto, sin embargo, no basta. Es decir, la paz no es un objetivo que se cumple cuando cesa una guerra que nosotros vemos con nuestros ojos u oímos con nuestros oídos, sino que el peligro siempre acecha por la debilidad humana, pero es más, la paz nunca debe dejar de construirse porque la paz que debe llegar es esa paz del paz a vosotros, la que da Jesús. Y ese paz a vosotros, ese hay que seguir construyéndolo continuamente. Por eso no basta, no basta, no basta. ¿Vale? No hay un límite para la paz. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué decían algunos autores de lo que era Gaudium et Spes? ¿Qué dice la gente que soy yo, Gaudium et Spes? Pues por ejemplo esto, ¿no? El género humano corre una misma suerte y no se diversifica ya en varias historias dispersas, ¿vale? Esto viene a decir que ya el ser humano está totalmente unido para esta constitución apostólica, sea cual sea su procedencia. Este texto no está hecho exclusivamente para los miembros de la Iglesia Católica, ni siquiera para los cristianos. Este texto está para abordar el mundo con la urgencia del Cristo que lo ama como el pastorcico en San Juan de la Cruz. ¿Vale? Otras personas, ¿qué dicen que soy yo? Pues por ejemplo, progresa también la socialización y se crean nuevas relaciones en el mundo. Y por ello, por lo que hay que apostar es por unas relaciones más profundas. Y esto lo he destacado porque en nuestro mundo de hoy entonces no existía lo que hoy existen, las redes sociales digitales. Las redes sociales han existido siempre. El problema es que hemos aumentado las redes sociales, hemos aumentado supuestamente las relaciones sociales, pero nos quedamos con esto que nos lo está diciendo 60 años atrás ya, unas relaciones personales más profundas. Si no alcanzamos la profundidad en la relación con los demás, no hay verdadera relación ni red social. No existe, no existe, ¿vale? Y después, la común fraternidad, eso que nos tiene que llevar a nuevos e insospechados estímulos para la unión de las personas. Me quedo con eso de nuevos e insospechados, ¿vale? De la fraternidad con los demás nos aguarda algo que ni sospechamos, ¿vale? Eso significa que relacionarnos con los demás va a ser siempre una aventura. Puede no ser cómodo siempre, es una aventura, ¿vale? Y esto, lo del lado oscuro, me causaba sensación, ¿no? Me llamaba mucho la atención, porque dice Smildes que en la discusión de septiembre del 65 fueron numerosos los padres conciliares que impugnaron el optimismo unilateral de uno de los capítulos, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que verdaderamente no era así la humanidad. La humanidad era mucho más negativa que como la redacción del texto la estaba pintando, a pesar de ser un texto de un carácter muy social y muy mundano, entre comillas, ¿no? Pero claro, como decían aquí, con harta frecuencia la acentuación del pecado ha servido de pretexto para mirar con desconfianza, con indiferencia, las actividades terrenas del hombre. Pero luego dice que verdaderamente esto es que está hecho para que los fieles se estimulen a unarse en un esfuerzo común. Esta potencia del mal no disminuye el valor positivo del mundo. Esta es la cosa. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas del mundo, lo que este texto nos dice es que estamos llamados a una vocación y es poder reconstruir el cuadro tal y como Jesús
lo ve siempre. A Jesús le sucede una cosa tan amorosa y tan especial, y es que con sus gafas siempre ve el mundo con la belleza del amor que Él le vuelca. Y tal es así que lo único que necesitamos nosotros es desempañar el cristal hasta llegar a ver el cuadro tal y como Él lo sigue viendo. Y por lo tanto, ¿por qué definirlo mal si la definición es la de Jesús resucitado? No se puede definir mal. Como no se puede definir mal la cruz desde que Jesús ha resucitado. Es imposible definirla mal. ¿Imagináis a la gente en tiempos de Jesús definiendo qué es la cruz? No es posible definirla con positividad. Pero Jesús hace nuevas todas las cosas. ¿De acuerdo? La Iglesia, los cristianos... Cuidado con esto. La Iglesia, primero, lo he desgajado. Los cristianos en su nombre. Esto significa, si yo, por ejemplo, mando un tuit con el móvil, soy la Iglesia y soy los cristianos en su nombre, ¿vale? Porque yo sigo siendo Iglesia las 24 horas del día, ¿de acuerdo? No porque esto sea un peso que llevo cargado a la espalda, sino porque soy creación suya, y ya está, y porque soy bautizado, ¿de acuerdo? Y después, sincera y desinteresadamente, ese es el trabajo en hechos concretos, ¿vale? No solo palabras, sino obras, 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 quiere el Señor, Teresa de Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vale? ¿Y nosotros qué decimos que es esta Constitución? Pues bueno, hoy me ha tocado a mí expresar mi experiencia. Mi experiencia de Gaudium et Spes es quién he leído a través de esta Constitución que es Cristo, o dónde encuentro a la humanidad de Cristo en este texto. Pues por ejemplo, aquí, los cristianos recordando la palabra del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor mutuo que os tengáis. Estos son extractos de Gaudium et Spes, en donde se habla de Jesús. Son extractos cogidos del texto, ¿vale? Junto a todo lo que habla del mundo aparece Cristo, y quería ver en qué lugares y cuáles son los escenarios que describe de Jesús. El Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. El mundo no es así, pero le retiene, ¿vale? La cuestión es una liberación, una liberación. Más aún, el Señor, Getsemaní, cuando ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esto significa que nos une con la trascendencia. Esto significa que nos une con los que no están, con los santos y con todo aquello que nos trasciende. Esto significa que la comunidad de la que hablaba llega a su exponente máximo. ¿De acuerdo? Jesús nos dice y pide al Padre que todos seamos uno. ¿De acuerdo? Seguimos porque dice, cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y utiliza este lenguaje, el texto. A uno de mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. ¿Por qué? Porque el texto está trabajando una lectura de la Biblia en clave de fraternidad, que era lo que antes veíamos. ¿De acuerdo? Igual habla de los cónyuges, pero es en el fondo hablar de toda la humanidad. ¿Vale? Vivan unidos. Como digo, pensad en todo, pensad en nosotros, pensad en nuestra comunidad parroquial y pensad en la humanidad. Vivan unidos, con el mismo cariño, modo de pensar idéntico y mutua santidad, para que, habiendo seguido a Cristo, principio de la vida, en los gozos y sacrificios de su vocación por medio del fiel amor, sean testigos de aquel misterio de amor que el Señor, con su muerte y su resurrección, reveló al mundo. Y ya cierro con dos cosas. Lo que para mí es el bloque que sería no una lección que yo doy al grupo de formación, sino el compromiso que me tengo que poner
cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Antes hemos dicho, Jesús le dice a Zaqueo, conviene que entre en tu casa. ¿Vale? Pues si Jesús nos dice que pase lo que pase en esa casa, tenemos que decir algo antes de empezar, antes de emitir un juicio de valor sobre la realidad que nos encontremos abriendo las ventanas de cualquier lugar del mundo, es paz a esta casa. Y como diríamos, y que sea lo que Dios quiera, paz a esta casa. ¿De acuerdo? Y bueno, dejo esto en donde he destacado solamente algunas expresiones, ¿no? Perfeccionar esta tierra, como si fuera un niño, donde crece, ¿vale? Tenemos que anticipar el reino, ¿de acuerdo? Contribuir a ordenar lo que hemos dicho. Esto nos permite pensarlo hasta en clave ecológica. Es contribuir a algo que de forma natural tendría la capacidad de ordenarse. Primero porque la naturaleza está hecha así y segundo porque Dios es capaz de reordenarlo todo, ¿vale? Hasta en un orden que no concebimos, porque hace nuevas todas las cosas. Y todo esto interesa en gran medida al reino de Dios. Después de haberlos propagado por la tierra, y luego dice, volveremos a encontrar todas esas cosas, todo lo que encontramos en el mundo, las encontraremos limpias, cuando Cristo entregue al Padre el reino. Pero ese reino es lo que nos expresa Veritatis Gaudium. De algún modo está puesto, está anticipado, pero es que está puesto en manos de la Iglesia y está puesto en las manos de todos nosotros. Y es por ello que como oración final a la que invito que la hagamos todos, no he tomado más que un texto de la misma Eucaristía con la que yo he empezado, la del Domingo de la Misericordia. Y si lo podéis leer los que estáis hoy aquí, pues lo hacemos juntos, ¿vale? Porque es simplemente la oración colecta, fue antes de empezar las lecturas. Y aquel día pronunció aquí Antonio, y hoy lo decimos. Dios de misericordia infinita, que reafirmas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí.